Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 28 de julio de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR para mayor información. Veamos entonces qué pasó la semana pasada, donde acciones internacionales cerraron con comportamiento mixto en medio de incertidumbre por panorama de tasas de la Fed y utilidades de Amazon y Visa. Continuaron entonces la publicación de resultados empresariales. Estos dos decepcionaron y tienen un peso importante sobre índices como el Nasdaq y el Standard Poor's. Así que generaron algo de presión bajista, pero la tendencia logra mantenerse. Solo rompiendo las zonas de soporte perderíamos ese sesgo. Ya lo miraremos en análisis técnico. Y acciones locales cerraron con ganancias ganadas por utilidades empresariales que continúan creciendo con fuerza. Los resultados por ahora continúan siendo buenos en lo que son nuestras empresas y esto ha permitido que el ánimo comprador se mantenga, aunque las petroleras continúan con cierta debilidad. Datos económicos del viernes: órdenes de bienes durables de Estados Unidos para junio crece 0.7%, superior al 0.5% esperado por el mercado. Sin transporte crece en 0.8%. Recordemos que la semana pasada los datos económicos menos los datos de vivienda, ventas de viviendas nuevas fueron bastante buenos, de lo que ha generado algo de fortaleza en el dólar y especulaciones sobre los movimientos de tasa por parte de la Reserva Federal. Esta semana será una de las semanas más importantes para el mercado, básicamente porque tenemos datos de PIB de Estados Unidos, PIB del segundo trimestre, decisión de tasas de la Reserva Federal y tenemos panorama de empleo de Estados Unidos. Así que esta semana, el miércoles, tenemos decisión de tasas. Este miércoles se conocerá qué va a pasar acá. Lo importante es que continuarían, es muy probable que continúen con el ritmo de tapering o de mitigación de la política monetaria. Para octubre ya no tendríamos esa inyección de liquidez y el mercado estará atento a la evolución de empleo e IPC para determinar cuándo sería ese ascenso. Por ahora, los comentarios de los miembros de la Reserva Federal apuntan a que sea para 2015 y las probabilidades del mercado apuntan para abril de 2015 y junio de 2015, pero pues estaremos atentos a la evolución a ver si hay algún cambio. Los comentarios de la Reserva Federal serán lo más importante. El mercado seguirá buscando señales de estabilidad de tasas o de ascenso en tasas. La volatilidad podrá incrementarse un poco durante la semana. Recordemos que solo pasando 16-18 tendríamos un aumento significativo de la volatilidad, lo que sería un posible cambio de tendencia bajista. Por ahora simplemente tendremos un mercado un poco más volátil por la presencia de datos económicos relevantes. Y si bien la semana tiene muchos datos económicos, sobre todo el día miércoles, por ahora los mercados asiáticos iniciaron ausente de fundamentales económicos y esta ausencia de fundamentales económicos se tradujo simplemente en unos movimientos de ascensos asociados a utilidades empresariales que también vienen sólidas en la región. Y Europa con algo de indecisión en la jornada, de leves caídas, espera de datos económicos de la semana. Iniciamos con poca volatilidad, pero a medida que se conozcan los datos económicos, pues posiblemente tengamos mayor volatilidad. Colombia, seguirán las publicaciones de utilidades. Esta semana se espera ISA, ISAGEN y Nutresa. Serán las tres que están dentro del calendario IR de la Bolsa de Valores de Colombia. Así que ISA, ISAGEN, Nutresa tendrían presentación de utilidades durante la semana. Y Tablemac registró utilidades el viernes con crecimiento de 11,9% de las ventas, EBITDA de 7,4% de crecimiento y una utilidad neta que alcanzó los 3.925 millones con un aumento de 527,5%. Si bien los resultados son bastante buenos, Tablemac es una acción que no presenta una liquidez significativa, así que no sé si va a tener movimientos por la presentación de resultados, pero continúa con una evolución satisfactoria esta compañía. Y el mercado espera que este viernes el Banco de la República suba su tasa de referencia en 25 básicos a 4.25. Tenemos también, así como hay decisión de tasas de la Reserva Federal, tenemos decisión de tasas del Banco de la República. El mercado espera un ascenso de 25 puntos básicos. Noticias del día: 8:45 tenemos el PMI Flash del sector servicios de Estados Unidos, ventas pendientes de viviendas, datos de importancia media y manufactura de la Fed de Dallas. Tenemos datos importantes entre 8:45 y 9:30, no se descarta que continúen siendo sólidos, pero lo importante será mañana precios de vivienda y confianza del consumidor en Estados Unidos y sobre todo el miércoles, donde tenemos ADP de empleo, PIB y variación semanal de inventarios de crudo de Estados Unidos y la decisión de tasas de la Reserva Federal. Ese miércoles será un día bastante volátil. Aquí están las perspectivas entonces de ascenso para el viernes, para el 31 no, si mentiras, para el viernes la decisión de tasas del Banco de la Reserva Federal, del Banco de la República, con un posible ascenso de 25 puntos básicos. Así que en términos generales los mercados internacionales podrían registrar inicio de semana de indecisión. Espera datos importantes de Estados Unidos, los datos del miércoles.
Así que desde esa fecha podríamos tener mayor volatilidad. Por ahora no descartamos un inicio de jornada con escasa volatilidad, algo de indecisión. En cuanto al mercado local, seguirá atento a utilidades empresariales. No se descarta correlación con los mercados internacionales. Podría evidenciarse una jornada de baja volatilidad. Así que seguiremos atentos a las utilidades empresariales. El sesgo sigue siendo alcista en la mayoría de activos. Ya vamos a mirar entonces qué nos dicen las gráficas. Y el índice Dow Jones cae justo a la zona de soporte de los 16.917. Dependerá del cierre de hoy si logra mantener ese sesgo alcista. Empezamos a tener una mayor presión bajista para el mercado. También recordemos que está el posible ascenso en tasas por parte de la Reserva Federal. Si bien los datos económicos siguen siendo sólidos, si el mercado empieza a descontar que van a subir tasas, pues posiblemente cambiemos de dirección. Estamos justo en la zona de soporte para el día de hoy. Estaremos muy atentos al cierre de la jornada para determinar algún tipo de cambio. Lo mismo para el IPSA. Está en los 3.900. El 3.900 es la zona de soporte más importante. Si logra aguantar los 900 puede avanzar hacia los 4.100, 4.200. Si lo pierde, estaríamos hablando de perder el sesgo alcista y volver a la zona de los 3.800 como el siguiente soporte. También en soporte el IPSA, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, que chocan compradores y vendedores aún en tendencia alcista sobre soporte de 16.800. Están chocando compradores y vendedores. Traten de avanzar los compradores pero pierden fuerza. Pero pues seguimos bajo esa misma tendencia hasta que no se rompa el 16.800. Y el dólar ganando leve terreno en el mercado local. No se descarta que sigamos en esa zona de soporte con baja volatilidad. Espera el miércoles. El miércoles nos dará más fuerza para recuperar hacia el 8.70 o romper a la baja y continuar con la tendencia bajista. La tendencia sigue siendo bajista y no cambiaría hasta no romper el 8.70 o 8.80. Que de darse una ruptura pronto, pues daríamos un doble suelo, un posible cambio de tendencia a mediano plazo. Pero, pues para eso tendrá que romper el 8.70. De lo contrario, si la Fed no hace pronunciamientos sobre movimiento de tasas, pues estaríamos hablando de poder ir hacia los 810. Estamos en una zona de soporte donde chocan compradores y vendedores con baja volatilidad. No se descarta indecisión hasta el miércoles. Y el WTI continúa con debilidad, algo de más calma en conflictos en Medio Oriente. Rusia empieza un poco a disminuir las tensiones. Siguen estando ahí, pero hay un poco de calma en el corto plazo. 101.35 en este momento el petróleo. No logra cerrar por encima de los 102, 103 en jornadas previas, así que el 98 existe todavía como probabilidad. Estamos 98 contra 103. Si logra superar el 103 podría volver al sesgo alcista y entonces también algo de indecisión con leve sesgo a la baja para el WTI. Y el euro continúa cerca de mínimos, 1.3437, así continúa con tendencia bajista hacia zona de soporte. Ya ha descontado un poco fortaleza del dólar. En algún momento parecen compradores, pero no hay una señal clara de cuándo estarían apareciendo los compradores. La tendencia sigue siendo bajista para el euro. Pasemos a nuestro mercado. Nuestro mercado intentando recuperar tendencia alcista. Teníamos el 1700 como la resistencia la semana pasada. Si hoy logra cerrar por encima de los 1700 es probable que empiece a presionar hacia 730, 750. Si vuelve a cerrar por debajo del 700 podría haber una presión adicional del 640. Esperemos que la volatilidad también se incremente ante la publicación de resultados empresariales y ante la decisión de tasas de la Reserva Federal el miércoles. Así que esta semana podríamos ver posible mayor ascenso o descenso. Por ahora el mercado sigue alcista, optimista. Si logra cerrar el miércoles por encima de esta zona de los 700 es probable que continuemos con esa tendencia alcista. Si lo perdemos tendríamos que anular ese sesgo alcista y volver a bajista. Eso dependerá del miércoles, pero ahora no se descarta tranquilidad con baja volatilidad en las siguientes jornadas. Banco de Bogotá sigue 68 contra 70 después de haber recuperado, pero el viernes pierde hacia la zona de soporte de 68.500. Si hoy aguanta esos 68.500 puede volver a 70. Si pierde los 68.500 podría volver a continuar su presión bajista hacia los 67. Importante aguantar esos 68.500 para continuar dentro del lateral que logró recuperar después de presionar un poco a la baja el soporte. Bolsa de Valores de Colombia corrige el viernes con fuerza a la zona de soporte de los 24. Si logra aguantar los 24 aún puede volver hacia los 25.30, 25.60, continuar con tendencia alcista. De lo contrario, aún hay espacio para corrección a 23.60 y 23. Son las últimas dos zonas de soporte. Igual seguiría dentro del zigzag por encima de promedios móviles de 20-40 periodos, lo que nos obligaría a decir que todavía continúa bajo tendencia alcista. Pero importante los 24 en el día de hoy, si no la corrección puede ser más profunda y seguiríamos mirando donde zonas de soporte. Solo rompiendo el 24.50
podría volver a iniciar el movimiento alcista. 24.50 la resistencia de corto plazo para iniciar nuevo movimiento alcista. Celsius continúa con avance, volumen se destaca un poco, no es demasiado alto, pero se destaca frente a movimientos previos. Si bien trata de avanzar, continúan los vendedores apareciendo. Vamos a modificar el soporte a 6.130. Mientras esté sobre 6.130, la tendencia continúa siendo alcista hacia los 6.400 como primer nivel de resistencia. 6.130 como nivel de soporte para continuar con el sesgo alcista. Si lo pierde, podría volver hacia la zona de 5.800 y 6.000 como siguiente nivel de soporte. 6.000 y 5.800 como la zona siguiente. 6.130. Cementos Argos, pues a publicar resultados con relación con el mercado internacional. Lo golpea, importante los 11.500, recordemos que los resultados fueron bastante buenos, pero el RPG sigue relativamente alto y depende del 11.500. Mientras esté por debajo del 11.500, se ve claramente que la tendencia es bajista con posibilidad de descender a 10.500 y 10.000. Si rompe los 10.500 podría volver a sesgo alcista hacia los 12.500, terminar con la presión bajista de la línea que se ve ahora. 10.500 como la zona de resistencia para cambiar de tendencia para Cementos Argos. Cemex Latam Holding continúa sobre los 18 y solo rompiendo los 19 vamos a colocar el soporte de corto plazo, la resistencia de corto plazo en 19. Avanzando ese nivel podríamos volver a 20.700. Por ahora el soporte de la tendencia sigue siendo los 18, el soporte importante para mantener el sesgo alcista. Su pérdida lo podría llevar hacia las zonas de los 16. Canacol continúa indeciso entre 13 y 12. Continúa la indecisión, podemos verlo más tipo banderín. Continúa entonces la indecisión, el volumen empieza a disminuir, así que la próxima vez que haya volumen pues podríamos tener algún tipo de cambio de sesgo. Por ahora la presión sigue siendo alcista por este volumen tan alto, mientras esté sobre los 12 el sesgo sigue siendo alcista. La pérdida de los 12 generaría la pérdida de ese sesgo alcista. Sigue la indecisión de 12 contra 13.000 para Canacol. Corficol, la indecisión también está entre 39 y 38, el que rompa primero nos daría tendencia. Por ahora continúa la zona de indecisión de Corficol de 39 a 38, con los niveles más importantes. Vamos con Ecopetrol, que intenta hacer pullback hacia los 3.250. Recuerden que la tendencia del activo continúa siendo bajista en la mayoría de plazos, pero si rompe el 3.250 habría la posibilidad de volver a 3.350 y 3.420. Importante el 3.250 ahora como nivel de resistencia. Si no logra pasar esos 3.250 podría volver hacia la zona de los 3.100. El mercado posiblemente empiece a oscilar en esta zona de espera de resultados empresariales. El descenso igual ha traído algo de compradores, pero pues necesitan un fundamental para tomar fuerza. No se descarta que este comportamiento termine siendo algo más lateral. Importante ese 3.250 para anular un poco la presión bajista. Empresa de Energía Bogotá, después de publicar resultados con mucho volumen, continúan las negociaciones. 1.630 la zona de resistencia. Mientras aguante los 1.630, incluso pueden llevarlos hasta 1.600 porque a veces pierde liquidez. De entre 1.600 y 1.630 el sesgo continúa siendo alcista. Siguiente nivel de resistencia estaríamos entre los 1.740. Si logra aguantar los 600, 630 existe probabilidad de volver a 1.740. Solo perdiendo los 1.600 se perdería la tendencia alcista. Hay ruptura de triángulo de continuación de tendencia, triángulo ascendente. Ahora los soportes son 630, 600 tras publicación de resultados. Construcciones El Cóndor continúa también con soporte en los 1.470. Continúa siendo el 470 el soporte de jornadas previas. 420 el siguiente nivel de soporte, igual puede corregir sin perder tendencia alcista, solo perdiendo los 1420 perderíamos el sesgo alcista. Para Construcciones El Cóndor no hay un volumen muy alto. Enca, mercado pendiente de resultados, lo esperan con optimismo, 11.50 como la zona de soporte, mientras esté sobre 11.50 aún puede volver a 12.13, 12.8, 12.3 y 12.8, 11.50 el soporte de tendencia alcista para Enca. ETB mercado también esperando resultados, rompe el 4.96, así que mientras esté por debajo de los 500, aparece ahora los 500 como resistencia, aún puede volver hacia la zona de 4.80 y 4.65. Hay corrección en ETB hacia zonas de soporte 4.80, 4.65, las zonas más importantes. Solo rompiendo de nuevo el 500 podría volver a tener un impulso alcista. Por lo general, la Empresa de Energía Bogotá se toma su tiempo en la publicación de resultados. Vamos con Éxito, que sigue 31.800 contra, vamos a dar el soporte de corto plazo 31.100.
31.800 contra 31.100, el que rompa primero nos da la tendencia. Por ahora el comportamiento sigue siendo de lateral, básicamente porque los resultados no fueron muy buenos, fueron buenos, muy estables. Estamos subiendo tasa de interés, los resultados de ventas al por menor siguen buenos, entonces ese choque de fuerzas está generando la posibilidad de que el comportamiento de éxito continúe siendo lateral en el mediano plazo. Ese es el escenario más probable, tanto por técnicos como fundamentales. Grupo Argos sigue sobre los 22, también se esperan resultados empresariales de Grupo Argos esta semana. Mientras esté sobre los 22, el sesgo sigue siendo alcista, solo rompiendo los 22 perdería esa fuerza. Grupo Aval, 1350 como la zona de soporte, 1350, 1360 está ahí. Si logra aguantar esa zona, el sesgo continúa hacia los 420. Si pierde los 350, podríamos volver hacia la zona de los 1320, 1310, 1350, la zona de soporte importante. Grupo Sura, rompiendo al alza los 39.900 con buen volumen, tras presentación de resultados empresariales. Si hoy logra cerrar por encima de los 40, es probable que pueda continuar con el sesgo alcista, a menos que la Reserva Federal dé señales de ascenso en tasa. Si se pierden los 39.900, podríamos estar volviendo a la zona de los 38, 37.500. Importante los 39.900 para las próximas jornadas. No se descarta que haya un poquito de indecisión, pero si logra cerrar por encima de esos niveles, quiere decir que los compradores vienen con un poco más de fuerza. Recordemos que puede ser algo de cautela el mercado lunes y martes por la expectativa de decisión de tasas de la Reserva Federal. Aquí me piden Fabricato, recordemos que está en comportamiento lateral, no hay una tendencia definida. Si bien los resultados mejoraron frente a trimestres anteriores, continúa con pérdidas y continúa con un flujo de caja operativo negativo, por lo que el escenario lateral y bajo volumen podría continuar siendo el común denominador. Vamos para ISA. Importante de ISA, los 9100, 9080. Es el nuevo nivel de soporte. Mientras ISA aguante los 9080, aún puede avanzar a 9500, 9800 como siguientes niveles de resistencia. Estamos en 9080 como el soporte de corto plazo de un nuevo leve sesgo alcista que se está generando. 9080 para mantener el sesgo alcista. Si lo pierde, podría volver a perder fuerza y con algo de comportamiento lateral. Vamos con ISAGEN. Velas de indecisión en 3300 a espera de resultados o de interesados, 22 de agosto, entonces la venta posiblemente continúe en esa zona entre 3200, 3360 con algo de indecisión, posiblemente sea el escenario probable hasta que no se conozcan interesados de forma fuerte a esta venta. Mineros, el oro está ligeramente por encima de los $1.300 la onza, posiblemente siga 2.900 contra 2.700, también pendiente de publicación de resultados mineros. Nutresa publicaría resultados esta semana. Llama la atención lo siguiente: 27.300 contra 26.600 son los dos niveles. Por lo general, cuando estamos en un comportamiento lateral, el volumen es bajo, pero esta vez tenemos una baja volatilidad con un volumen muy alto en jornadas previas. Esto no significa básicamente que tarde o temprano tendremos un movimiento importante para Nutresa. Abre la probabilidad de un movimiento de alta volatilidad. Así que estamos 27.300 contra 26.600, el que rompa primero nos da tendencia. Tenemos que estar atentos a la ruptura por la presencia de volumen interesante en últimas jornadas. Preferencial Aval continúa con tendencia alcista, 1360 el soporte, mientras esté sobre 1360 la tendencia sigue siendo alcista para avanzar a 410 como escenario probable. Si rompe los 360 se perdería el sesgo hacia los 1320 como siguiente nivel de soporte. Preferencial Avianca Holding, presionando al alza a los 3.840, importante ese nivel. Si logra cerrar por encima de ese precio, podría volver a los 3.930 y anular la presión bajista. Si vuelve a romper los 800, se podría generar presión bajista adicional. Importante los 3.800, soporte de corto plazo. Si aguanta, hay posibilidad de presionar hacia el 3.940 dentro del comportamiento lateral. Y según la fuerza con la que llega el 3.940, hablaríamos de posible ruptura o no. Por ahora, está justo en la parte media del lateral, 3.800 contra 3.840 los dos niveles para el día de hoy. Bancolombia continúa con tendencia alcista, ya llegando a niveles de resistencia. Continúa el avance hacia los 29.600, 29.700. Ya empezamos a llegar a resistencia, las bandas empiezan a ampliarse un poco. El avance puede continuar siempre y cuando esté por encima de los 28.900. Mientras esté sobre 28.900, el sesgo alcista continúa
hay que estar atentos porque estamos acercándonos a resistencia, así que en cualquier momento pueden aparecer vendedores, no sabemos exactamente cuándo, pero pues hay que estar atentos en el intradía. Si rompe 28.900 podría corregir hacia la zona de los 28 como siguiente nivel de soporte. La tendencia sigue siendo alcista, 28.900 para continuar con el ascenso en preferencial Bancolombia. Preferencial Carvajal Empaques continúa bajo tendencia bajista, 2.700 resistencia, 2.300 la zona de soporte. Preferencial Cementos Argos oscilando contra los 11, posible indecisión, vamos a dejar los 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Preferencial Da Vivienda se mantiene sobre los 30.000, mientras esté sobre los 30 aún puede avanzar hacia los 32 y 33. Si pierde los 30.000 perderíamos un poco el sesgo alcista, importante esos 30.000 como la zona de soporte. Preferencial Grupo Argos, mismo análisis que la ordinaria, los 22 como la zona de soporte importante para determinar el sesgo alcista o bajista. Y Grupo Sura, si logra cerrar por encima de los 39.900 en la preferencial, también podría continuar el avance. Si no, el soporte es 38.600. 38.600 es el soporte importante. Pacific, indecisión. 36 se convierte en el nuevo nivel de resistencia. Vamos a hacer un análisis un poco más detallado. Continúa la tendencia bajista, 36 a 36.500 la resistencia. Solo pasando estos niveles podríamos decir que la tendencia cambia. De lo contrario, mientras esté por debajo de ese nivel aún puede volver a los 32. Incluso podemos trazar un canal de tendencia. Vamos a llevarnos esta resistencia hacia la zona de soporte. Vamos a pintar el canal acá. Vamos a pintar el canal de tendencia bajista. La zona de soporte es 31.332. La tendencia sigue siendo bajista, si bien no se aprueba el proyecto STAR, el mercado recibe comentarios de que no, seguimos intentando, pero pues igual necesita un poco más de resultados para cambiar la tendencia, sigue siendo bajista. Solo rompiendo 36.600, 36.000, podríamos hablar de un sesgo alcista para Pacific Rubiales. De lo contrario, la presión sigue siendo bajista. No se descarta algo de indecisión en esta zona con leve sesgo a la baja como el escenario más probable. Y para terminar, Valorem marca precio el 21, no ha vuelto a marcar precio, ya empieza a disminuir volumen y por lo general cuando disminuye volumen pues no se descarta algunas caídas 3.30, 3.20 como soportes. Igual faltan resultados empresariales también, 3.20, 3.30 la zona de soporte de Valorem, que nos espera mayor volumen hasta que no se tenga noticias adicionales. Así que en términos generales los mercados internacionales y local podrían iniciar la semana con algo de calma e indecisión a espera de los resultados empresariales, los resultados de la decisión de tasas de la Reserva Federal que será el miércoles, también datos de PIB y empleo en Estados Unidos, así que hay muchas noticias el miércoles, así que no se descarta que la jornada del día de hoy sea algo de indecisión, también espera resultados empresariales. Recuerden, cada activo tiene su propia tendencia y dependerá de la tendencia de cada activo y de sus resultados los movimientos que se puedan dar. Pasemos entonces a las preguntas: ¿por qué baja el precio del petróleo frente a los enfrentamientos en Oriente? La fortaleza del dólar ha impactado la cotización del precio del petróleo y si se logra un poco más de calma, pues ya no tendríamos amenazas sobre la oferta. Digamos que lo que genera cambios en el precio de la cotización cuando hay conflictos, por ejemplo en Siria, en África, en Medio Oriente, es la oferta de petróleo. No entiendo por qué WTI no sube siendo que los conflictos estimulan el alza. Recuerden que el tema de los conflictos puede ser algo temporal. Nos gustan más los temas estructurales y el estructural es la fortaleza del dólar que suele generar un poco de presión a la baja ante los commodities. Ecopetrol encontró piso en el mercado, lo más probable es que baje a los 3.000 o los esperados 2.800. Ha encontrado soporte, no necesariamente la fuerza para cambiar de tendencia, falta un fundamental. La tendencia sigue siendo bajista y mientras esté bajista existe la probabilidad de mayor descenso que de ascenso, es mayor la probabilidad de descenso que de ascenso. De eso, de qué dependerá que se logre los resultados empresariales. Cuando publiquen resultados sabremos si la tendencia bajista toma fuerza o le darán algo de motivos para un movimiento un poco más alcista. Por ahora simplemente hay choque de compradores y vendedores por la llegada a zonas de soporte. ¿Cómo se esperan los resultados de Ecopetrol? Muy bajistas. El mercado ya ha descontado parte del pesimismo en los resultados de Ecopetrol. Recuerden los atentados, ha sido lo más importante. Seguiremos evaluando el tema de costos y flujo de caja. De los costos y flujo de caja dependerá entonces posiblemente de lo que sea la nueva tendencia de Ecopetrol después de tanta caída. Puede repetir Canacol 12.000 a 13.000, podemos continuar con comportamiento lateral. Puede repetir ISA 9.080, mientras ISA esté sobre el 9.080 aún puede continuar con el sesgo alcista. ¿Cuál es el evento del cual refirió que el mercado estaría pendiente? El alza de interés del FOMC. Sí, digamos que el miércoles será el día más importante de la semana. PIB del segundo trimestre de Estados Unidos. Tenemos
datos de empleo, ADP de empleo y decisión tasas de la Reserva Federal. ¿Qué tan pésimos esperan los resultados de Avianca? Recuerden que el tema de Venezuela ya ha sido incorporado en Avianca, así que digamos que y es un tema no recurrente, ¿no? Así que digamos que cuando uno ajusta los balances debe retirarlo y por ahora digamos que no se espera ya mayores impactos por parte de ese panorama. En el análisis fundamental de Celsia, ¿cuáles de los estados financieros pesan más, los individuales o los consolidados? Como es una holding, digamos que los consolidados nos muestran toda la compañía completa, sino que las holding a veces no reciben ingresos o no hay, por ejemplo, cuando no hay cotización en bolsa no hay método de participación, cuando vienen los dividendos, así que por eso digamos que nos gusta en caso de Celsius ver un poco más los consolidados por tener empresas que no cotizan en el mercado público de valores. Técnicamente, ¿qué se puede esperar de Valorem para esta semana? Tradicionalmente, ¿cómo se comporta esta acción? Dependerá de los resultados, por general cuando publica resultados empieza a haber algo de ruido en las noticias y genera algunos tipos de movimientos. Después de un 15 semanas de resultados vuelve y pierde liquidez. El tema importante es liquidez. Tiene un poco más de liquidez que Tablemac, porque Tablemac presenta buenos resultados, pero la acción no se ha vuelto a mover porque ya el flotante es mucho más bajo. Recuerden que el tema de liquidez sigue siendo importante en el momento de generar movimientos en los activos. Podría repetir a Bianca, 3840, si logra soportarlo puede volver a 3930. Recuerden que está en comportamiento lateral por ahora. ¿Cuándo salen resultados de Pacific Rubiales? Estarían para agosto, ya les estaremos informando. Por ahora esta semana sería ISA, ISAGEN, Grupo Argos, Nutresa, los que se esperan. Y preferencia del Grupo Ruptura, por favor. Entonces recuerden los 39.900 para determinar si ese alcista se mantiene o no. Los resultados fueron bastante buenos. Recuerden que Colombia incorpora resultados de forma bastante lenta. Así que no descarten entonces un inicio de baja volatilidad para el mercado de cautela. El miércoles tendremos datos importantes que darían mucho más tendencia a los mercados. Muy buen día para todos.